se registró la más baja natalidad en nuestro país. Una problemática que afecta, por supuesto, y que por un lado tiene la baja natalidad, pero que por otro lado también incrementa a la cantidad de adultos mayores. Se habla de que en el futuro o muy pocos años más, y lo vemos a diario ya, incluso muchos adultos mayores y pocos niños. ¿Qué está pasando con la natalidad en nuestro país? ¿Qué está pasando con nuestras mujeres hoy en día que dentro de las opciones la maternidad está casi en un segundo plano? Lo vamos a conversar con Ivonne Maldonado, directora de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas, de acá de la sede de Concepción. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí hoy día porque es un tremendo tema el que vamos a hablar hoy. Controversial además. Sí, muy controversial y como tú bien decías, las cifras nos muestran una realidad que no es solo cuantitativa, sino que también hay otras variables que están detrás de estas cifras que serían interesantes también abordarlas hoy. Cuéntanos, ¿qué factores están aquí incidiendo en que la gente de por sí no decida tener hijos, factores emocionales o que esté postergando la maternidad? Porque creo que también en los índices ha bajado el embarazo adolescente. Esa es una buena noticia. O sea, de estas cifras lo bueno es que efectivamente parece ser que las mujeres jóvenes estamos planificando y están planificando mucho más sus embarazos. Hay una necesidad del autocuidado que se transmitió muy bien a través de las distintas políticas públicas que en Chile existen, pero por otro lado nos encontramos con que tenemos un 0.97 hijos por mujer, o sea, un hijo aproximadamente. Esa fue la cifra del INE del 2025 y que además cayó un 11,3% la cifra desde el 2024 de nacimiento al 2023. O sea, el cambio poblacional ha sido no tan paulatino, sino que ha sido bien abrupto, ¿ya? Y también hay cifras que te muestran cosas increíbles que al estudiar este tema me enteré que en el Biobío estamos súper cerquita entre la cantidad de nacimientos y la cantidad de funciones. Ahora, lo que nos está ocurriendo es que por un lado las mujeres tenemos más oportunidades laborales, las mujeres también nos hemos incorporado más al mundo académico también, a nuestros estudios, a nuestro desarrollo profesional, y hoy en día el mandato cultural de que tenías que ser madre entre los 20 y 25 años luego de emparejarte ya no es vivido como una obligación. Hoy en día se privilegia el bienestar subjetivo, o sea, somos capaces de mirar un poquito más allá y decir, ok, en este momento de mi vida, ¿qué es lo que yo necesito para mi bienestar? Y muchas veces entendemos que el tener hijos va a implicar un costo importante. ¿Por qué? Porque no tenemos políticas públicas que también nos apoyen en maternar y además trabajar. Las que existen son muy incipientes y de alguna manera tampoco son vividas como tan desde el acompañamiento, desde las empresas, las instituciones a las mujeres, porque aún así, cuando tenemos estos permisos maternales y todo, también se nos cuestionan, ¿ya? Las licencias maternales por los hijos cuando están enfermos, si bien hay una normativa, nos apoya en eso, el empleador también puede cuestionar por estos sesgos que existen de los estereotipos. Entonces, por ahí también, si existen normativas y políticas públicas, claro que sí, pero tampoco digamos que esto es tan motivador para las mujeres hoy en día, ¿ya? Y efectivamente, ¿qué nos pasa? Nos pasa que estamos privilegiando nuestro desarrollo personal por sobre la maternidad porque ambas cosas parece que no son tan compatibles. ¿Y qué pasa ahí del otro lado de la vereda, no? Porque la maternidad, o sea, ojalá en el 100% fuera un asunto compartido, ¿no? Una responsabilidad compartida. Pero ¿qué pasa con nosotros los hombres, en el fondo? Que estamos hoy en día en plan de sumarnos un poco más a esta responsabilidad que es la crianza. Sí, las nuevas masculinidades hoy en día están caminando en una ruta mucho más de equidad y de igualdad con el trabajo dentro del hogar y con el cuidado, pero son la minoría todavía, ¿bien? Cuando hablamos de políticas públicas para apoyar revertir esta natalidad tan bajita que tenemos, también podríamos incorporar políticas públicas que incorporen a los hombres en cómo generar esta corresponsabilidad de forma responsable, pero también con conocimientos. O sea, a ningún niño le enseñan cómo tomar un bebé. En los colegios
tampoco existe una asignatura que nos pudiera preparar, por ejemplo, con habilidades para la vida. O sea, sería maravilloso que desde enseñanza básica tuviésemos alguna asignatura que nos permita tanto a hombres como mujeres desempeñarnos en la vida cotidiana, que es aprender a cocinar, que es aprender a cuidar a otros, ¿ya? La corresponsabilidad todavía es un camino más largo que tenemos que recorrer. Si bien hemos avanzado y hay hombres que de verdad yo reconozco, y por ahí una colega el otro día en un conversatorio me decía, oye, pero si es lo que los hombres tienen que hacer. O sea, cuando tú ves en el parque a una mujer con sus hijos, tú no la celebras ni la aplaudes. Pero cuando ves a un hombre en esas actividades, tú te admiras y como que reconoces y validas. Y yo le decía, claro que sí, porque todavía falta mucho para avanzar en que esta corresponsabilidad sea efectiva. Entonces, mientras nosotros reforcemos positivamente a estos hombres que se van sumando al cuidado, seguramente se van a ir sumando cada vez más. Pero mientras nosotros estemos criticando a un hombre porque no estiró bien la cama o porque le quedó sin sal el almuerzo, sí, obviamente que vamos a ir restando esta capacidad de compartir tareas dentro del hogar. Y bueno, como mencionabas, gran parte de estas mujeres toman como decisión priorizarse, ¿cierto? Y por eso deciden no ser madres. Pero ¿qué pasa? También esto data de una falta de acompañamiento hacia los miedos emocionales de las mujeres a no tener el respaldo, no tener el apoyo de corresponsabilidad, ¿cierto?, parental, o miedos laborales a si quizás me quede sin trabajo. ¿Falta aquí un acompañamiento? Falta un acompañamiento y hay un tema de la seguridad económica y de vivienda que es muy precaria en Chile, ¿ya? Muchas familias hoy en día para tener su casa propia, por ejemplo, tienen que pasar muchos años y no cuentan ni siquiera con los ingresos ni los subsidios alcanzan para aquello. Piensa tú que hoy en día somos más conscientes de lo que significa ser madre o padre y eso implica una proyección hacia el futuro. Si yo estoy mirando que con mi sueldo, con suerte puedo pagar las cuentas, me voy a restar aun cuando quiera y tenga el deseo de ser madre o padre. Entonces también necesitamos estas políticas que nos aseguren de que efectivamente vamos a tener cierta seguridad económica para poder proyectar una familia. Ya no romantizamos el maternar o el tener hijos como antes. ¿Ya? En el camino se arregla la carga, ya no es tan así. Hoy en día las mujeres y los hombres somos más conscientes de que queremos tener hijos con una calidad de vida también que les permita desarrollarse y generar bienestar, ¿ya? Y en ese sentido también necesitamos más apoyo, no solo en las mujeres, sino que también los hombres, ya incorporarlo, porque este no es un asunto de la familia. Muchas veces se entiende que esto de querer o no querer tener hijos es un tema familiar. Por una parte sí, pero es un tema mucho más grande, estructural. Ahora, quisieras ponerle en el panorama de qué va a pasar por allá por el 2050 cuando tengamos más adultos mayores que niños, sí, o jóvenes. ¿Sabes qué? Bueno, aquí tenemos los factores externos, ¿no? Que involucran darle la seguridad a un niño que va a través de este mundo, que tenga casi la vida resuelta, que es lo que todo papá desea para su hijo. Pero también tenemos el otro aspecto, el aspecto más íntimo, el romantizar la maternidad también, el romantizar por años el embarazo en la mujer, ¿no? Hoy día existen plataformas, libros, existen especialistas, pero también existen influencers que se han encargado un poco de dar visibilidad de cómo es realmente el proceso de embarazo y todos los cambios que involucran, no en el aspecto físico, sino también emocional y psicológico, muchas veces de las mujeres cuando viven un embarazo que esperan que sea un embarazo pero maravilloso, miel sobre hojuelas, pero en realidad en la práctica se van dando cuenta que no. No lo es. ¿Por qué? Porque en el fondo también es transitar hacia distintos cambios y no estamos preparadas ni preparados. Nadie nos enseña a maternar y nadie nos dice efectivamente cómo ocurre este maternar desde el embarazo, que te sientes a lo mejor mal por un tema hormonal, ya emocionalmente también te afecta, pero también muchas veces cuando ese hijo nace, tú te encuentras ahí en solitario y pierdes tu autonomía, ¿ya? La mujer ya no tiene esa misma autonomía, ya hay un otro que va a demandar todo el tiempo necesario y también está la presión social de los cuerpos. Los cuerpos más vigilados de las mujeres son de aquellas mujeres que acaban de tener hijos. O sea, imagínate, es súper cruel y hay una presión muy grande para las mujeres que son madres hoy. Además ves a esta misma influencer que tienen un bebé y a las 2 semanas están como si no hubiese pasado nada.
Entonces, estupenda. pero eso no es lo natural. Lo natural es que el cuerpo va a cambiar, que tu cuerpo va a dejar de ser el de antes y que efectivamente vas a tener que adaptarte a una nueva forma de cuerpo y a una nueva forma y a una nueva mentalidad, donde ya tú no eres el centro de todo, sino que hay un otro que va a depender de ti. Y es duro, sobre todo para las mujeres que trabajan, porque tienen que empezar a mirar, ¿cierto?, cómo cumplo 10 de 10 en mi trabajo y cómo cumplo 10 de 10 en mi casa, con mis hijos. Y créeme que las mujeres que se van al trabajo no cierran la puerta y se van, y se olvidan. O sea, se van al trabajo y me incluyo pensando en que si dejaste o no preparado el almuerzo, lo que tienes que llegar a hacer, la tarea del hijo. O sea, yo tengo colegas que tienen hijos pequeños y de verdad están hasta las 10:30, 11 de la noche haciendo tareas. Y al otro día levántate temprano, 5:30 de la mañana, ducharlos, bañarlos y después al final te arreglas tú. Entonces es muy bonito ser madre, es un amor que no tiene comparación. Ya el amor hacia los hijos es un amor que de verdad no es posible comparar, pero también tiene una carga y un costo importante. Y eso es lo que hoy en día las mujeres están sopesando, ¿bien? Ahora, como yo les decía antes, es preocupante esta cifra, no solo en lo individual. ¿Qué va a pasar con nuestro país cuando no tengamos tanta fuerza laboral cotizando? ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a pasar con el sistema de salud? Va a colapsar porque vamos a tener mucha demanda de enfermedades asociadas al envejecimiento. El sistema de cuidados también. Entonces, esto no es un problema individual, es un problema macro que tenemos que trabajarlo y anticipar para que no tengamos dificultades económicas también a nivel del país más adelante. Bueno, volviendo a esto de las influencias, redes sociales, yo creo que hace muy poco pude ver unas influencers que subieron su abdomen postparto y es todo un proceso de aceptación, ¿cierto?, en la autoestima. ¿Qué medidas podrían tomar las personas que quiero ser mamá, pero tengo estos miedos? ¿Qué podrían ver desde el ámbito de la psicología para abordar el proceso de embarazo y los cambios que tienen de su autoestima en los cuerpos? En los cuerpos. Cada cuerpo es único. O sea, no podemos dar una receta general porque cada forma de ser también de las personas es única. Sin embargo, creo que el acento hay que ponerlo en que si tú estás transitando en esta maternidad, tienes que pensar que esto es una meta muy importante en la vida de una persona y que van a haber costos, como por ejemplo la transformación de tu cuerpo. No esperes tener un abdomen plano al mes, ¿sí?, porque te vas a frustrar. ¿Qué puedes esperar de tu cuerpo? Que de a poco le des tiempo para que vuelva nuevamente quizás a parecerse más antes de este embarazo. Pero hay que darle tiempo, seamos compasivas las mujeres con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos acompaña todos los días, ¿ya? Y transita con nosotros experiencias a veces muy felices y otras veces experiencias muy dolorosas. No nos autocastiguemos, no nos exijamos ser perfectas corporalmente porque la perfección no existe y lo que nos están vendiendo día a día es una perfección absolutamente falsa, atravesada por cirugía, por procedimientos estéticos, que no es lo natural. Aceptarse, ir transitando paulatinamente, creo que es lo más sano que podemos hacer como mujeres. Bueno, sin duda estamos frente a un cambio cultural, a un cambio de conciencia también con respecto a la maternidad y a la paternidad también, ¿por qué no decirlo?, ¿no? De que siempre tiene que ser una decisión muchas veces conversada, que idealmente, pero también, como dices tú, hoy día las políticas públicas no garantizan que tu hijo vaya a ser un niño sano, que vaya a ir a un colegio bien, que vaya a ir a la universidad, que vaya a ser una persona 100% profesional, no lo garantiza. Entonces falta mucho que hacer ahí. Y por otro lado también, no sé, las personas que definitivamente no quieren pasar por el proceso de el embarazo, los planes de adopción tampoco son los adecuados. No existen también, ¿no? Son procesos muy engorrosos, hoy día se demora muchísimo, que a veces no llega a buen puerto. Entonces hay mucho por hacer en eso y creo que es un tema que tenemos que hacernos conscientes, pero también es un tema que hay que conversarlo y más allá de la presión social, que hoy día creo que cada vez pesa menos. Pesa menos. Sí. Menos. Pesa cada vez menos. Antes, claro, a los 20 años ya si estabas casado o casada, o cuando viene el hijo, y después nace el primer hijo y cuando viene el segundo hijo. Ya hay una presión bastante fuerte. Hoy en día no, y se agradece, y es porque efectivamente nos hemos empoderado más respecto de nuestros cuerpos, nuestras vivencias.
¿ya? Habitemos nuestros cuerpos en libertad, significa también dejar de lado el juicio social de cómo nos vemos, del juicio social de que tenemos que cumplir ciertas expectativas sociales, ¿ya? Ser madre o ser padre es una decisión súper importante y qué bonito es serlo cuando la tomas libremente, no por imposición social. Nos vemos. Gracias, Súper. Iván. Muchas Que tengan lindo día. Sí. Y vamos